Bienvenidos a Cocina Identidad. Hoy voy a preparar algo básico, fundamental en cocina mexicana, el nixtamal. Esto es algo muy importante, es esencial, es identidad en nuestra cocina el saber preparar la masa de nixtamal, que es muy sencillo y que encierra un enorme conocimiento y una enorme cualidad para que el ingrediente sea más nutritivo y más fácilmente aprovechable por nuestro organismo. Vamos a poner agua y aunque así hago el destino dividió y cal. Y aunque así hago el destino, Dicen las cocineras tradicionales, apagamos la cal en el agua y después ponemos el maíz. Vean cómo inmediatamente cambia de color el ollejo del maíz al contacto con la cal. Esto así lo ponemos a cocer en el fuego durante 1 hora, un poco más aproximadamente. Tenemos que estarlo checando en el hervor para ver que el maíz se suavizó y que ya no tiene el ollejo. Para después dejarlo reposar de un día para otro y al día siguiente lo escurrimos, lo lavamos, lo tallamos con la mano para que se le quite todo el resto del ollejo y después molerlo para hacer nuestra masa de nixtamal. Una vez que tenemos cocido el maíz, tenemos cocido nuestro nixtamal escurrido, enjuagado y sin ollejo, lo vamos a moler. Hay distintas maneras de molerlo o, mejor dicho, se utilizan distintos utensilios para molerlo. Podemos usar un molino de granos de metal. no te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad signo cruel que en su rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó el calor permanente. Y este va formando ya la masa. Es posible que tengamos que darle 2 o 3 pasadas. Igualmente podemos usar un molino de piedra como esta belleza que tengo aquí, fabricada por artesanos mexicanos. Tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi ser. Y aquí es quizá más expedito el acto de la molienda porque sale más pronto formada la masa. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto remedio Claro, a cada instante. el utensilio que se usa ancestralmente, tradicionalmente, para moler el nixtamal es el metate. Y aquí se muele con un poco más de esfuerzo, pero con mucho más disfrute de ir logrando la molienda de nuestro nixtamal. Si ustedes tienen una gran cantidad de maíz de nixtamal para moler, lo pueden llevar al molino y ahí les muelen el nixtamal con un molino y queda mucho más rápido, pero lo más importante es tener hecho nuestro nixtamal. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan podido apreciar el enorme trabajo, el enorme conocimiento que hay atrás de una tortilla y de nuestra masa de maíz de nixtamal. Gracias por estar con nosotros en Cocina Identidad. Estrella fugitiva de mi anhelo.